Dios bendiga a todos mis santos hermanos. Otra vez estamos en nuestro acostumbrado estudio bíblico de todos los miércoles por las redes. Es una oportunidad que el Señor nos da para estudiar su santa palabra juntos a todos los hermanos que nos ven aquí en el país y fuera del país, por toda parte, estudiando la palabra del Señor. Estamos de acuerdo con la palabra que Jesucristo dijo, que había que escudriñar en las Sagradas Escrituras. Seguimos estudiando el libro de los Hechos. Esta vez vamos a iniciar el capítulo 26. La semana pasada estudiamos cuando Porcio Festo encontró a Pablo preso en Cesarea. Lo conoció y se dio cuenta que no había motivo para tenerlo en prisión, aunque los judíos querían que fuera condenado. A pesar de eso, quiso congraciarse con los judíos y le pidió a Pablo si quería ser juzgado en Jerusalén. Al negarse Pablo, por su condición de ciudadano romano, apeló al César. Ahora vamos a estudiar el encuentro que tuvo Pablo con el rey Agripa. Y nosotros vamos a ir leyendo por parte el capítulo 26. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 26, que dice de la siguiente manera. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Además, póngale atención, mis queridos hermanos, a esto. Pablo le habla a Agripa de su crianza entre los judíos. Pero, ¿cómo comienza esto? Ustedes saben que la semana pasada estuvimos estudiando cuando el rey Agripa, que visitó a Festo allí en Cesarea y quería conocer a Pablo. Agripa le dijo: ya pronto tú vas a tener la oportunidad de conocerlo. Entonces, cuando ya Porcio Festo había anunciado o preparado todo el ambiente, llegó entonces el rey Agripa, y como estaba todo listo, Pablo no podía comenzar a hablar él, porque tenía que cumplir el protocolo. Como era un rey, el rey tenía que darle la oportunidad a Pablo para que comenzara su defensa. Entonces, Agripa le da la oportunidad y Pablo comienza su defensa delante del rey Agripa. Entonces, mire lo importante. Dice Pablo delante de Agripa que él se tiene por dichoso o afortunado de estar en su presencia. Y dice por qué.
porque Agripa conocía la costumbre, conocía la cultura de los judíos. Es decir, que Agripa, al conocer bien la costumbre de los judíos, él podía entender mejor lo que San Pablo lo que San Pablo estaba predicando, y también lo iba a entender porque él iba a explicar ahora cómo él fue judío desde niño o desde su juventud. Me tengo por dichoso, y le dice: ahora quiero que tú me escuches con paciencia. ¿Qué significa eso? Que Pablo iba a alargar su discurso, que le iba a hablar al rey Agripa de su costumbre desde que él se crió en Jerusalén hasta el tiempo en que está frente al rey Agripa. De manera pues que Agripa tenía que escucharlo con mucha paciencia, como hacen los jueces cuando en un juicio común, que cuando un acusado está delante del juez, que al acusado le dan la oportunidad, él entonces dice todo cómo ocurrió y cómo él defenderse. Ahora vamos a leer del versículo 4 hasta el 11 para que veamos, hermanos, 6 cosas importantes que Pablo dice que él había guardado desde su juventud. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Oiga bien, San Pablo, en esto que nosotros acabamos de leer ahora, destaca 6 cosas importantes que usted debe ponerle atención. Lo primero es: desde mi juventud yo viví en Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que viví en Jerusalén. En otras palabras, aquí todo el mundo me conoce. Es igual que cuando usted vive en un pueblo pequeño o vive en un barrio de cualquier ciudad, toda la gente de ese lugar, si usted nació y se crió ahí, pues lo conocen. Entonces podían dar buen o mal testimonio de usted. Lo mismo dice San Pablo: yo he vivido en Jerusalén todo el tiempo. Además de esto, le habla de su religión. Dice, conforme a una de nuestras sectas, él dice: yo viví fariseo. Yo viví fariseo. ¿Qué significa que vive un fariseo? Que era un hombre devoto, que guardaba la ley y que cumplía todo. Recuérdese que en semanas anteriores hablamos de lo que los fariseos eran fundamentalistas,
que creían en todo el Antiguo Testamento, que creían en los profetas, que creían en los ángeles, que creían en los espíritus, que creían en la resurrección de los muertos, cosa que los saduceos no creían. Los saduceos solamente creían en el Pentateuco o los 5 primeros libros de la ley. Pero dice San Pablo, yo viví fariseo, y eso lo dice él, hermano, como un testimonio para que la gente se dé cuenta que él no es un cualquiera. Yo no he violado los mandamientos de la ley. Ahora, como yo viví fariseo, lo tercero es que él testificó que era juzgado por la promesa que el Señor le dio a su pueblo. Eso es lo que él dice en el versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Es decir, por creer esa promesa, por predicarla, por difundirla, ahora yo estoy llamado a juicio. De manera pues que él, cuando le testifica de esa promesa que el Señor le dio al pueblo, ahora Agripa tenía que darse cuenta, porque él conocía muy bien, hermano, todo eso. ¿Qué más resaltó a él? Lo número 4, resalta la doctrina de la resurrección. Y oiga, él dice, pero ¿y qué cosa es esta? Que entre nosotros se está diciendo que no se puede creer en la doctrina de la resurrección. Oiga bien, mirándolo lógicamente, para mí, de todas las doctrinas de la Biblia, la más difícil de creer es la doctrina de la resurrección. Porque imagínese usted, si una gente muere ahogado, esa gente no lo rescatan del mar, se deshace ahí, o viene un tiburón y se lo come, y después un tiburón lo expulsa y eso se deshace en el agua. Y uno se pregunta, ¿y cómo va a resucitar eso? Pues mire, la Biblia dice, y el mar entregó los cuerpos que habían en él. Es decir, que Dios, que tiene todo el poder de las cenizas, de las aguas, señores, va a resucitar a todos los que han muerto. La resurrección es una doctrina que tenemos que creerla a pie juntilla. Porque como Cristo resucitó de los muertos, así también, dice San Pablo, traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Amén. Entonces, hermano, San Pablo creyó esa gran doctrina de la santa palabra del Señor. Y él dice, ahora a mí se me acusa de esto. Él creyó que era un deber actuar contra Jesús de Nazaret. Él dice, en mi vida que yo viví en Jerusalén, yo actué en contra de Jesús de Nazaret. Yo actué en contra de todo lo cristiano, bendito sea su nombre. Y como él dice que actuó de esa manera, entonces Dios, hermana, lo ordena para que testifique de lo que él ha recibido. Entonces, como él habló, cómo era su juventud, cómo era su creencia, recuerde
que le dijo al rey Agripa: escúchame con paciencia. En otras palabras, no te desespere, espera. Entonces, ahora nosotros vamos a ver cómo Pablo se define como lo que era él, un perseguidor de la iglesia. Vamos a leer los versículos del 9 hasta el versículo 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Está hablando de Pablo, el persecutor, el hombre malo, el hombre que creyó que haciendo esto hacía un favor a Dios. Ustedes recuerdan la palabra de Jesucristo a sus apóstoles. Él les dijo: vendrá el tiempo cuando el que le haga un mal a ustedes va a creer que le está haciendo un favor a Dios. Y Agripa estaba oyendo todo eso que Pablo, señores, estaba testificando de toda la maldad que le hizo a los creyentes. Pero a pesar de eso, como él persiguió a tanta gente, como lo obligó hasta blasfemar del nombre de Jesús a los más débiles en las sinagogas, ahora él viene a decirle al rey, a relatar cómo hay un cambio en su vida. Eso es, entonces, él le habla de su conversión al Señor, y esto vamos a verlo en los versículos 12 hasta el versículo 18. Y la palabra dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una voz del cielo que sobrepasaba el esplendor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe lo que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermosa experiencia
lo que vivió San Pablo. Y Agripa está ahí que ni se mueve, junto con Festo, escuchando cómo fue que el Señor convirtió a Pablo en un ministro de él. Él le testifica al rey Agripa: iba camino a Damasco a cumplir una misión encargada por los principales sacerdotes. ¿Cuál era la comisión? Obligar a los cristianos a negar la fe en el Señor. Y si no lo hacían, darle golpe y hasta encarcelarlo, si era posible, matar a todos aquellos que no quisieran obedecerle. Ahora, en esto le ocurrió algo en el camino. Imagínense lo orgulloso, lo orondo que iba San Pablo para cumplir esa misión, para acabar con esos herejes. A San Pablo se le olvidó, tal vez él no lo oyó porque no era creyente, lo que el Señor dijo, que ni la puerta del infierno prevalecerían contra la iglesia. Y vamos a ver 5 cosas que le ocurrieron a San Pablo cuando iba camino a Damasco. Lo número 1 es que él dice que una luz brillante más que el sol lo rodeó. Imagínese lo que significa, hermano, una luz brillante más que el sol lo rodeó. Una luz con más esplendor que el sol. Cuando lo rodeó a él y a los que iban con él, ¿qué es lo que dice la palabra? Todos cayeron en tierra por el impacto del poder que descendió sobre ellos. Todos cayeron en tierra. De manera pues que ver la gente caer en algún culto cuando la gloria de Dios desciende, Señor, eso no es de ahora. Es que nadie puede estar en pie cuando la gloria de Dios toca. No recordamos nosotros lo que le pasó a Daniel cuando vio una visión tremenda de Dios, se cayó como muerto. ¿Qué pasó con Pedro, Jacobo y Juan cuando Cristo se transfiguró delante de ellos? Cayeron al piso también. Hermano, es que la presencia de Dios es fuerte. Y cuando la presencia de Dios cae en un culto, señores, difícilmente la gente pueda estar en pie. Eso fue lo que le ocurrió a San Pablo. Una vez yo le he testificado eso, pero no me canso de testificarlo, porque fue una experiencia demasiado hermosa para los que estábamos en una vigilia una noche en esta iglesia. Estábamos en una vigilia y como a las 2 de la mañana sonó como un estruendo tan fuerte. Y cuando yo abro mis ojos, veo que todo el mundo está sobre el piso adorando al Señor por lo que había ocurrido en la iglesia. Luego, después, un hermano me da el testimonio y me dice: pastor, yo estaba parado en la puerta de la iglesia, oí como el estruendo, yo lo oí y miré, abrí los ojos y vi que desde el altar iba como una nube cubriendo toda la iglesia. Y según la nube iba pasando por encima de los hermanos iban cayendo al piso hasta que la nube llenó toda la iglesia. Hermanos,
y amigo, es irresistible. La presencia de Dios tumba a la gente. La presencia de Dios llega para que la gente entienda que cuando Dios desciende es porque quiere darnos un buen mensaje. Ya Pablo en el piso oyó también una voz, que es lo tercero, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te dar cose contra el aguijón. Tú estás persiguiendo a mis hijos, a mí es que tú me estás persiguiendo. Y le dice al Señor: tú no puedes darle patada a una aguja. No puede. Así que mira, ve lo que tú haces. Entonces el Señor le dice: Pablo, ¿y quién eres, Señor? Como él no conocía a Cristo, ¿quién eres? El Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque el que persigue a un cristiano está persiguiendo a Cristo. El que habla mal de un cristiano está hablando mal del Señor. Por eso, mis amados amigos, hay que tener bien en cuenta cómo usted habla de los cristianos. Porque los cristianos somos hijos de Dios. Entonces, San Pablo, cuando oye lo que el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, entonces Cristo continuó hablando con él y le dio una gran comisión. Le dijo esto, amén, para que él se dé cuenta que las cosas no son como él creía. La palabra dice, versículo 15 hasta el 18, voy a leerle. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a concluir este estudio con tres cosas de estos versículos que acabamos de leer. Número 1, te he aparecido para darte y ponerte por testigo, para ponerte por ministro y testigo. Es decir, San Pablo o Saulo de Tarso tenía una misión que cumplir por los principales sacerdotes de perseguir a la iglesia. Ahora, al que él perseguía, se encuentra con él en el camino, lo humilla, lo tumba, le hace le da una nueva misión. Te he aparecido para darte un ministerio, para ponerte por ministro y testigo. Amén. Señores, lo que él perseguía, lo que él no creía, ahora tiene que predicarlo, ahora tiene que testificarlo. Segundo, te libraré de tu pueblo
y de los gentiles, a quienes te envío. Es decir, a esa gente que te envió a ti a masacrar a mis hijos, ahora yo te envío a ellos para que tú lo convenza. Y el ministerio que San Pablo tenía, mis queridos hermanos, ese ministerio era para transformación total de los oyentes, de los que escucharan el evangelio. ¿Por qué? Veamos, hermano, estas 4 cositas que son bonitas que le dice. Número 1, para que le abra los ojos. Amén. Número 2, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Número 3, de la potestad de Satanás a Dios. Número 4, para que reciban en mí el perdón de pecado y la herencia de los santos. Es decir, esa era la misión de San Pablo. Una nueva visión tenía él que testificar a tanta gente. Amén. Porque eso es lo que hace nuestro Dios. Mis queridos hermanos, que tengamos bien en cuenta esto. Que lo que nosotros hemos recibido de Dios es para proclamarlo, para decirlo a otra gente, a otra persona, para que busquen a Dios de corazón. Que el Señor los bendiga. En la próxima semana vamos a concluir este estudio del capítulo 26. Vamos a estudiar desde el versículo 19 hasta el 23. Por tanto, sigamos leyendo la palabra, sigamos estudiando, que eso nos hace bien. Dios los bendiga a todos.